Bienvenidos a esta exploración de ideas. Hoy tenemos un material, la verdad, fascinante. Se llama El llamado de la sabiduría. Y su propuesta es, como mínimo, audaz. Nos ofrece un método para programar lo que llama el GPS de la mente supermillonaria. La idea principal, fíjate, gira en torno a una fecha muy específica, el 6 de enero. Ajá. Según este texto, este día no es para la distracción, sino para un realineamiento mental completo. El enfoque es dejar de perseguir el dinero y empezar a perseguir la sabiduría. Esa es la fuente de la riqueza. Y todo se basa en Proverbios 8:11, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Me llama mucho la atención esa fecha, el 6 de enero. ¿Por qué ese día? Suena muy deliberado. Es una excelente pregunta. Y el texto no lo detalla explícitamente, pero podemos inferir que lo elige por todo el simbolismo que tiene. Claro. Es el final del ciclo de fiestas, ¿no? Un momento en que la gente suele estar en modo reflexión, de planificación para el año. Pero más allá de la fecha, lo que tenemos aquí es una amalgama muy interesante. Una fusión. Sí, una fusión de principios de sabiduría antigua, como los proverbios, con conceptos de desarrollo personal que, bueno, nos recuerdan muchísimo a Napoleón Hill. El planteamiento es muy directo. La mente es programable. Y la premisa es que si te enfocas en ser sabio, la riqueza se convierte en una consecuencia, casi un efecto secundario. Ok, a ver, vamos a desmenuzar esto. Porque la primera idea es muy potente. El texto dice que la riqueza no es un destino al que se llega, sino, y esto es una cita, una frecuencia en la que vibras. La instrucción es radical. Deja de perseguir el dinero. Empieza a perseguir la excelencia. La sabiduría no es solo un consejo, es el sistema operativo del éxito. Exacto. Y lo clave aquí no es solo la idea, sino el cambio de métrica que propone. Cambio de métrica. Sí. En lugar de medir tu día en dinero ganado, el texto te obliga a medirlo en sabiduría adquirida. Es un rediseño total de tu, digamos, KPI personal. La pregunta al final del día ya no es cuánto facturé, sino ¿qué aprendí hoy que me hará más valioso mañana? Ese es el verdadero cambio de paradigma. Claro. Y esto conecta directo con lo que llama sabiduría aplicada, un concepto que sí le atribuye a Hill. Argumenta que las grandes fortunas no las construyeron los que más sudaban, físicamente hablando, sino los que veían oportunidades donde otros solo veían crisis. Ajá. La sabiduría se convierte así en el activo principal de tu balance general personal. Es la causa. El dinero, los lujos, todo eso es solo el efecto. Y esa idea de la sabiduría como un activo me lleva a una de las afirmaciones más audaces del texto. Esta noción de que cuando cambias tu enfoque hacia el valor, el dinero mismo como que empieza a reconocerte. Sí, La imagen que usa es la de un río que fluye hacia el mar. Ya no luchas por él, lo atraes. Hablemos de ese magnetismo financiero. es que el texto lo presenta casi como una ley natural, ¿no? Este magnetismo lo atribuye a lo que llama riqueza espiritual. Ok, ¿y cómo la define? Porque suena un poco etéreo. Bueno, para nada. La define como la paz profunda que viene de entender dos cosas. Primero, que el universo es un campo de abundancia infinita. Ajá. Y segundo, que la conexión con lo que llama una inteligencia suprema te asegura una herencia. ¿Es un cambio psicológico brutal? ¿Pasas de una mentalidad de escasez, que te hace decidir desde el miedo? Claro, la desesperación, y a una de abundancia, que te permite tomar decisiones desde la calma, con visión a largo plazo. Dejas de ser un cazador y te conviertes en un imán. El texto también hace un contraste muy fuerte entre el pasado y el futuro. Describe el 2025 como el año de edificar sobre arena. O sea, la búsqueda de ganancias rápidas, los atajos, negocios sin un fundamento real de conocimiento. Y presenta el 2026 como el año para construir sobre roca. Y eso plantea una pregunta fundamental. ¿Y qué hacemos con los escombros de haber construido sobre arena? Exacto. ¿Qué pasa con los fracasos del 2025? Y aquí el texto ofrece una de sus ideas más poderosas. No los ve como errores, Entonces, ¿cómo los ve? como un radar de precisión. El dolor de una mala inversión, la frustración de un negocio fallido, todo eso lo reinterpreta como el fuego que purifica tu visión. ¡Wow! Un radar de precisión.
Es como si cada pérdida calibrara tu radar para detectar mejor los peligros y, sobre todo, las oportunidades reales en el futuro. Esa idea es potentísima, porque implica que alguien que nunca ha perdido dinero está, en cierto modo, Volando a ciegas. exacto, volando a ciegas. El texto sugiere que las cicatrices financieras son tu activo más valioso, no tu vergüenza. Le da un propósito al dolor. Totalmente. Transforma el pasivo en activo. Los errores se vuelven peldaños hacia la madurez financiera. La idea es que, después de suficientes calibraciones, te vuelves casi inquebrantable. Ya has pagado por esa educación. Sabes qué ignorar y a qué prestarle atención. Y para arrancar esta nueva construcción sobre roca, propone acciones muy concretas para ese 6 de enero. Primero, lo que llama una dieta mental. Eliminar la basura mediática, noticias de pánico y consumir intencionadamente proverbios, estrategias de inversión, biografías. Y la segunda herramienta es la autosugestión. Sí, y la afirmación que sugiere es muy específica. Soy más sabio hoy de lo que fui ayer. Mi mente está abierta a la inteligencia infinita y atraigo la riqueza espiritual que se manifiesta en riqueza de dinero total. Ahora, es fácil ser cínico con esto. Justo a eso iba. Un momento. El texto habla de reprogramar las neuronas con una frase. Para quien nos escucha y es más escéptico, ¿no suena un poco a pensamiento mágico? Es una objeción muy válida, claro que sí. El texto no lo explica en términos neurocientíficos, pero la lógica que podemos interpretar no es de magia, sino de dirección del enfoque. A ver, explícanos eso. Piénsalo como el efecto Bader-Meinhof. Cuando te compras un coche rojo, de repente ves coches rojos por todas partes. Cierto. No es que haya más, es que tu cerebro ahora está programado para detectarlos. La hipótesis del texto es que, al repetir esa afirmación, no alteras el universo. Reentranas tu cerebro. Ah, ok. Dejas de escanear el entorno buscando peligros y escasez y empiezas a escanearlo activamente buscando flujos de efectivo, oportunidades. Cosas que antes, con una mentalidad de miedo, eran invisibles para ti. Entendido. No es que la frase cree el dinero, sino que ajusta tu percepción para que veas las oportunidades que ya están ahí. Pero esto parece ir más allá de solo pensar. La filosofía de fondo lo plantea como una forma de ser. Argumenta que ser rico es, y esto es una cita, un deber espiritual. Totalmente. La lógica es que solo con recursos abundantes se puede bendecir a otros a gran escala. Esto choca con la idea de que la pobreza es una virtud, ¿no? Absolutamente. Presenta la pobreza como una limitación del potencial que, digamos, una inteligencia creadora te dio. Y esto se conecta con la idea de la prudencia. La sabiduría, según la fuente, te da el carácter y el valor para decir no a negocios que parecen muy lucrativos, pero que no tienen integridad. Hay una frase en el texto que me impactó muchísimo. Dice, a veces la mayor ganancia de un millonario es el negocio que decidió no hacer. Esa idea es fundamental. Pensemos en la burbuja de las .com. Claro, a finales de los 90. Los que se hicieron ricos a largo plazo no fueron los que saltaron a cada oportunidad especulativa, sino los que, como Warren Buffett, tuvieron la sabiduría de decir, no entiendo esto, así que no invierto. Esa prudencia, esa capacidad de resistir la euforia, es lo que el texto eleva a virtud suprema. Prioriza el carácter sobre la ganancia inmediata. El texto también recupera otro concepto de Hill, el sexto sentido. Lo describe como la intuición, pero no una corazonada cualquiera. No, sino una intuición afinada por la sabiduría espiritual, por la meditación. Incluso da un consejo práctico. Si tienes un negocio estancado, apaga todo el ruido una hora y escucha la guía interior. Y lo fascinante es cómo integra todos estos elementos en un solo sistema. No es una lista de tips, es una disciplina integral. Que tiene varios pilares, exacto. Primero, la autodisciplina, la dieta mental, no caer en la complacencia. Segundo, la perseverancia. La sabiduría es como el interés compuesto. Pequeñas dosis diarias generan un rendimiento exponencial. Interés compuesto, me gusta esa analogía. Tercero, la fe, entendida como la confianza de que si pides sabiduría, se te dará. Y cuarto, la visión. El autor insiste, pide sabiduría para construir un legado, no solo para pasar el mes. Entonces, para ir cerrando un poco la idea, si intentamos destilar el mensaje central,
Parece que la riqueza real, la duradera, no es el objetivo. No, es un resultado secundario. Es la consecuencia natural de una búsqueda disciplinada de sabiduría y de alineamiento espiritual. Es un trabajo de adentro hacia afuera. Exacto. Y de hecho, el texto es muy duro al respecto. Califica a la riqueza de dinero sin sabiduría como una tragedia. ¿Un castillo de naipes? Justo, que al temprano se derrumba. En cambio, la sabiduría combinada con dinero, eso lo describe como un imperio capaz de transformar sociedades. El objetivo final no es solo la acumulación, es la riqueza integral. Tener el dinero, sí, pero también la salud para disfrutarlo y el amor para compartirlo. Se trata de ser el señor del dinero, no su siervo. Como idea de cierre, La Fuente nos invita a adoptar una nueva identidad, a dejar de vernos como víctimas de las circunstancias y empezar a vernos como un arquitecto de la fortuna. O un sabio del reino. Exacto. La premisa es que nuestros pensamientos enfocados en la sabiduría tienen el poder real de crear nuestra realidad financiera. Y deja una reflexión final que es bastante provocadora. El texto afirma: no hay escasez en el universo, solo hay escasez de receptores preparados. Y esto nos obliga a preguntarnos algo. ¿Y si la principal barrera para la abundancia no es externa, no es de economía, no es el mercado, Sino interna. sino nuestra propia capacidad para recibirla? ¿Cómo se prepara una persona, más allá de lo técnico, para ser un receptor de esa magnitud? No es una pregunta sobre la oportunidad, sino sobre la capacidad. ¿Estamos construyendo un contenedor lo suficientemente grande y fuerte para sostener la abundancia que decimos desear?